Hola amigos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Hoy les quiero hacer un video de cómo realicé yo una fuente fácil y sencilla en mi jardín para que ustedes también se animen a hacerla. Es muy fácil, muy económica. Lo más caro sería la bomba de agua, pero espero que se queden a verlo hasta el final. Nada más que están haciendo ahorita los vecinos un poco de ruido, pero espero que me alcance a escuchar bien. Y si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios. Denle like, apachúrrenle ahí a la campanita para que cuando yo realice un video nuevo pues les llegue la notificación. Suscríbanse y pues hagamos el video. Miren, anteriormente yo tenía la fuente de una forma diferente, la tenía enterrada en la tierra, nada más que pues a veces yo me aburro de que las cosas se vean igual. Es por eso que hago las cosas sobrepuestas. Yo las hago y entonces pues así es como la tengo, nada más que ahorita la estaba limpiando y pues se me ocurrió enseñarles para que si ustedes tienen ganas de hacer una, pues la hagan. Es súper fácil. Miren, yo utilicé una maceta que tenía ahí de una plantita que se me murió y como las macetas tienen un orificio, yo lo que le puse fue ponerle un tapón aquí para que el agua no se saliera. Entonces, para poner la estructura para que tuviera la caída del agua, yo utilicé un bambú que me regaló mi papá, que es este bambú que está aquí. La verdad es que si ustedes la van a hacer con bambú, procuren que sea un bambú grueso para que pueda entrar la manguera, porque a mí aquí sí me costó trabajo, el bambú ya estaba muy seco, entonces al momento de quererlo abrir se me cortó. Si se dan cuenta, ahí lo amarré con un lacito. Aquí está el bambú, para que se den cuenta, está sobrepuesto. Lo que ustedes tienen, y es bien importante conseguir, es una bomba de agua. Esta yo la compré en línea, pero también las venden en Home Depot. Es así, es una bomba que me parece que también utilizan en las peceras y es sumergible. Entonces lo que hace esta bomba es, no se desperdicia el agua, la misma agua que está aquí es la misma agua que va, viene, entonces el agua no se desperdicia. La tienen que tener cerca de una conexión eléctrica, porque es eléctrica, hay unas que son solares. Entonces aquí puse mi recipiente, aquí mi maceta, la lleno con agua, la conecto y pues obviamente aquí dentro del bambú, miren, fíjense, aquí está la bomba y aquí tiene una manguera. Tiene varias, las bombas de agua tienen varias entradas de agua, varios como pivotes, que son para una manguera más gruesa o para una manguera más delgada. Entonces aquí, esta manguera está aquí un poquito escondida y la metí adentro del bambú, hacia arriba, y aquí le hice un orificio, que si se dan cuenta, miren, aquí está la manguera. Y pues aquí esto se lo puse sobrepuesto y se lo atoro ahí, y ahí es en donde está la caída del agua. Esta estructura que ven aquí de madera también está sobrepuesta. Todo lo tengo yo sobrepuesto porque, como les comento, a veces me aburro de que se vean de una forma y ya después las cambio a una forma distinta. La fuente anterior que tenía, a ver si ahorita encuentro unas fotos porque los videos se me borraron, la tenía enterrada aquí. Había yo escarbado un hoyo, le había puesto una tina, le había puesto una malla y había puesto arriba unas piedras para que ahí tuviera la caída del agua. Nada más que pues ya después me aburrí de ver que se viera así. También se veía padre, pero después decidí así con el bambú que me regaló mi papá hacer esta fuente. Entonces les voy a buscar las fotos para ponérselas ahí, las imágenes. Vamos a llenar aquí para que vean cómo cae el agüita. Ahorita le voy a dar una lavada porque pues aquí, como tengo plantitas, pues igual le cae el polvito a la tierra. Entonces la voy a limpiar y ahorita les enseño cómo se ve. Miren, aquí ya la estoy llenando. Y ahora que esté bien llena, pues ya les voy a enseñar cómo la voy a conectar para que vean cómo suena y cómo se ve. Miren, aquí escondido entre los bambús tengo la conexión de la bombita. Aquí esta extensión es la que tengo, pero me hace falta comprar una más pequeña y pues la voy a conectar. Miren, así es como cae el agua. Aquí ya nada más la acomodo un poquito
La acomodo un poquito. Luego aquí si quieren, por ejemplo, aquí yo lo que hago a veces es ponerle una algo para ocultar la manguera. Nada más que a veces puede ser buena idea para que oculte la llave. La puedo poner así de ladito, la puedo pasar así enfrente. Miren, ahí ya está cayendo el agüita, ya medio oculté ahí la manguerita y se alcanza a ver por abajo, pero también la puedo pasar hacia atrás. O sea, la ventaja es de que yo le puedo acomodar a la forma que yo quiera. A mí la verdad es que en el jardín me gusta que se escuche la caída del agua y pues ahí no se está desperdiciando. Más adelante me gustaría, meterle unos pececitos, nada más que sería en otro recipiente. Quiero ahí idear, yo creo que sería en uno un poco más grande, nada más que la verdad sí me da un poco de miedo que mi perrito ahí ande metiendo la patita o que bajen los gatos y se quieran comer a los pececitos, pero así se ve la fuentecita. Anímense a hacer una fuente en su jardín. La verdad es que en la mañana luego cuando me tomo mi café pues me gusta escuchar el sonidito del agua. Y eso sería todo por el video de hoy. Ahorita les voy a poner unas imágenes de cómo estaba mi fuente anteriormente. Y si tienen alguna duda, no duden en dejarme ahí en los comentarios algún mensaje, ¿ok? Bye.